Estamos de vuelta con más música y compañía. Sigue Millaray Radio. Chile ha alcanzado el estatus de principal sede operativa de la astronomía en la Tierra. En Millaray Radio buscamos garantizar el acceso de todos nuestros compatriotas a las estrellas. Por eso, a partir de este momento, conectamos la astronomía con la Araucanía. Aquí comienza Invasores del Espacio. Un espacio distinto donde nos acercaremos un poco más a la inmensidad del espacio exterior. Estarán con nosotros el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias José Massa Sancho desde Santiago y el periodista Rodrigo Lara Serrano desde Buenos Aires, Argentina. Por Millaray Radio. Conduce el periodista Charlie Donoso Astete. Aquí comienza Invasores del Espacio. Un viaje a la velocidad de la luz hacia la inmensidad del universo y sus misterios. El 1 de octubre de 1958 comenzaban las operaciones de la institución que ha provocado asombro y admiración durante ya 6 décadas. Es la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos. Esta semana cumplió 60 años. Feliz cumpleaños, NASA. Esto es Invasores del Espacio número 16. Estamos acá en Santiago transmitiendo en directo con el profesor José Massa Sancho, Premio Nacional de Ciencias, astrónomo de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esa casa de estudios, y en contacto con nuestro amigo Rodrigo Lara Serrano, periodista también de la Universidad de Chile, como yo, quien se conecta desde Buenos Aires. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí con todos los auditores. Rodrigo, ¿nos recibes bien? Sí, perfectamente. Hola a todos ustedes y a los auditores también. Profesor, yo quiero recordar que los Estados Unidos estaban bastante complicados porque en 1957 habían puesto en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, y luego también habían enviado al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Entonces, esto es... quiero recordar que hubo un famoso discurso del presidente Kennedy que usted cita en su libro Marte, la próxima frontera, cuando dice que yo creo que esta nación debería comprometerse con la meta de antes de la década termine, aterrizar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo será más impresionante para la humanidad y más importante en el largo plazo de la exploración espacial. Eso finalmente lo lograron el 20 de julio de 1969, profesor. Sí, claro. Para Estados Unidos fue un golpe en el orgullo el que los rusos, los soviéticos, lanzaran el primer satélite artificial. Al mes siguiente lanzaron el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo, y entonces Estados Unidos se da cuenta que tiene que entrar a mostrarle al mundo que tiene tecnología superior a la tecnología soviética, y entonces ellos construyen la agencia espacial de la NASA como un organismo civil, porque también hay que recordarle a los auditores que esta idea de la carrera del espacio surge a partir de la Guerra Fría, cuando desarrollan una bomba atómica los soviéticos, y los americanos también la tenían. Y como una manera de poder usar eso tienen que desarrollar misiles balísticos intercontinentales, que son cohetes muy potentes, y los rusos, para mostrarle al mundo que tenían cohetes intercontinentales muy potentes, decidieron tirar una pelota de fútbol que se llamaba Sputnik 1, que era una pelota con unas antenas, pero que quedó en órbita. Y si eran capaces de poner algo en órbita, significa que eran capaces de tirarle lo que fuera a quien fuera en el planeta Tierra. Así que fue una demostración de fuerza de los rusos, de la tecnología militar.
y los americanos también la tenían. Entonces, pero para no estar dentro de la esfera militar, ellos crean esta civil para explotar el espacio, pero con conexiones subterráneas entre lo militar y lo civil. Tito, ¿aló, me escuchas, Tito? ¿Puedes bajar la música, por favor? ¿Aló, Tito, me escuchas? Si puedes bajar la música, por favor, porque tengo un mal retorno. Rodrigo, ¿estás en línea? Sí, estoy en línea, perfectamente. Ya, entonces hablábamos de los 60 años de la NASA, profesor. Igual ha sido una institución que tiene a pesar de los reveses, sobre todo los dos transbordadores espaciales que tuvieron, y también el Apolo 1, que también tuvo un accidente con astronautas fallecidos, Sí. igual tiene una imagen muy potente, de mucha innovación, de tecnología. ¿Qué opina usted de la NASA como institución? Bueno, mira, la verdad es que uno, es decir, de la NASA como de cualquiera, la tentación de hablar mal es como lo primero que a uno le viene al cerebro, pero por otro lado, después de que a uno se le pasó esa tentación, yo te diría que hoy día, que estamos aquí conversando con los auditores, instalados en un lugar en Santiago, hablando a través de un teléfono celular con la audiencia de Angol, te digo, si no hubiera sido por la NASA, y de Buenos Aires, perdón, sí. Estamos conectados con Rodrigo. Bueno, si no hubiera sido por la NASA y por el inmenso impulso que le dio a toda la electrónica y las comunicaciones y todas las comunicaciones personales, entonces no estaríamos hoy día en Chile, un país lejano y un país insignificante en el concierto internacional, disfrutando de lo que disfrutamos hoy, que fue el subdesarrollo, fue la consecuencia de la ambición de los norteamericanos de llegar a la Luna. Ahí surge la Microsoft, la Apple, la Hewlett Packard, la Texas Instruments, la Microsoft enorme, y todos los computadores vienen de ese intento. El hombre intentó llegar a la Luna y lo consiguió exitosamente, y la tecnología que tuvo que desarrollar para lograrlo nos ha beneficiado a la humanidad entera. Entonces, la verdad es que si uno lo piensa seriamente, uno debería ser un agradecido de la NASA. La inyección de dinero que metía la NASA en el proyecto espacial eran más de 20.000 millones de dólares al año. En un momento determinado, por el año 65-66, la NASA invertía el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en la carrera espacial. Es una cantidad de dinero exuberante. Si uno la tradujera hoy día, serían muchos más sería casi $1 billón, pero $1 billón nuestro, serían 1.000 billones americanos. Es decir, es una locura de dinero lo que la NASA invirtió para poder hacer el viaje a la Luna. Y todas las empresas que se desarrollaron con porque la NASA subcontrataba a otras empresas, y eso ha beneficiado al planeta entero. Así que la verdad, bueno, uno puede decir que eso a la larga hubiera terminado por ocurrir igual, pero ocurrió de esa manera. Entonces uno no puede decir, no tiene gracia, porque eso igual iba a ocurrir. Iba a ocurrir, pero no con la premura, no con el tiempo, no con la escala de tiempo que lo hemos disfrutado. Yo en mi vida a lo mejor no hubiera disfrutado de los teléfonos celulares y de los computadores de ahora si no hubiera sido por eso. A lo mejor en 20 años más habría celulares como los que tenemos hoy, pero estos celulares son productos de la carrera espacial, y entonces de alguna manera son productos de la NASA. No de la NASA, son productos de la voluntad política, eso hay que recalcarlo, son productos de la voluntad política que en Estados Unidos se mantuvo después de la muerte del presidente Kennedy, que él es el que insta y dice, quiero que vayamos a la Luna, no porque sea fácil, no, es porque es muy difícil y vamos a requerir los mejores esfuerzos de los Estados Unidos y lo mejor de nuestra gente para poder lograrlo exitosamente. Y eso fue lo que pasó. Así que, chapó por la NASA. Así es. Profesor, ¿y usted recuerda? Dime, Rodrigo, sí. No. Bueno, aprovecho y quería comentar que algo que no comentó el profesor, pero se deduce de él, que otro beneficio que tenemos es que la carrera espacial y obviamente los aportes de la NASA llevaron a que toda la observación y la predicción meteorológica, que si bien también depende de avances en la física y en la climatología, mejorara tremendamente, con lo cual también todo lo que ahora es, en el caso chileno, la producción agropecuaria, la seguridad de los barcos en alta mar, todo eso antes era
una precariedad no absoluta, pero muy importante. O sea, por algo existían todos estos dichos de que si en el invierno, como tú me contabas, Charlie, se dice en Nahuelbuta, en el verano, perdón, hay mucho viento, el invierno va a ser frío. Había una serie de sabidurías así que eran intentos de encontrar alguna regla en la situación tan cambiante del clima y el tiempo, por ejemplo, y todo eso ahora, si bien igual hay errores y todo, mejoró infinitamente gracias a este impulso que tenía que ver con la carrera espacial. Y lo otro que quería decir era que ojalá tuviéramos algún presidente, si no de Estados Unidos, bueno, es difícil, ¿no? Que podría haber sido el de Rusia, podría haber sido el de China, pero no lo van a hacer, lamentablemente, por ahora, aparentemente, que tuviese ese mismo impulso para haber, uno, mantenido la exploración espacial con esa intensidad, y dos, ahora llamar a todo el mundo a mejorar, a prepararse, a moderar el cambio climático. Así es, profesor. ¿Y usted recuerda el 20 de julio de 1969? Usted fue uno de los 530 millones de personas que vio en directo cuando el hombre caminó en la Luna. Sí, claro. Yo recuerdo muy nítidamente dónde estaba y qué es lo que hacía y dónde fui. Yo no tenía televisión en mi casa, pero fui a la casa de un amigo que vivía en una pensión universitaria. Estábamos terminando la universidad. Acá en Santiago. En Santiago. Y en la pensión, en el living, tenía un televisor de esos grandotes, que era un mueble, un armatoste. Y ahí éramos como 10 personas que estábamos mirando la tele. En Santiago fue como a las 10:30 de la noche. Si mal no recuerdo, era de noche, ciertamente. Y bueno, y ahí vimos en un televisor que era en blanco y negro, en un televisor que debe haber sido, era grande, gigante, pero debe haber tenido 21 pulgadas. Hoy día uno lo considera un televisor chiquitito. Un IRT, un Boloco. Claro, los Westinghouse o un Boloco. O Filco. Filco también había unas marcas. Pero, claro, y una transmisión que estaba llena como de nieve, ¿no? Habían copitos blancos que se movían por toda la pantalla, pero se veían claramente los astronautas caminando ahí en la Luna, etcétera. Así que no, fue una emoción muy grande ver que se cumplía un sueño de la humanidad, un sueño desde mucho antes de Julio Verne. Julio Verne es uno de los que lo propalaba en el siglo XIX, pero que el hombre salga al espacio y que llegue a la Luna es algo notable. Sí, complementando lo que decía Rodrigo, claro, es decir, todos los cohetes que sean, todos los satélites geoestacionarios, todos los satélites de telecomunicaciones, las comunicaciones vía satélite del cable, hoy día uno ve con una nitidez extraordinaria un partido de tenis de Wimbledon, uno ve lo que está haciendo el Papa cuando llega no sé dónde, y eso ya expande todos los días, lo tomamos como un hecho de la causa, y sin embargo es una cuestión que requiere mucha tecnología y mucha inteligencia detrás, y esa tecnología y la inteligencia ojalá que los auditores lo aprecien siempre. Ha sido el ingenio humano el que nos ha llevado, que la vida hoy día es muy distinta. Mira, el otro día estaba leyendo un libro muy interesante que hablan del Titanic y de la tragedia del Titanic. Hoy día esa tragedia no podría ocurrir porque los barcos tendrían GPS, porque los barcos tendrían radares, porque los barcos tendrían un mapa de dónde están todos los témpanos, porque los satélites que están fotografiando la Tierra le dirían, no, en tal posición hay un témpano que se está moviendo de tal manera, usted, señor, cambia el curso. Entonces, una tragedia como la del Titanic hoy día no podría ocurrir, a menos que fallaran todos los sistemas, pero con los sistemas que hoy día tenemos, esta tragedia no podría ocurrir. Entonces, nos ha cambiado la vida radicalmente la tecnología. El GPS es una cuestión que yo lo encuentro extraordinario. Ahora uno va arriba del auto y pone, ya quiero ir a tal parte, sí, y te dice por dónde irte, por dónde no hay tacos, porque como todos estamos conectados al mismo sistema, te dice, no, en esta calle se va a demorar tanto. O aquí hay policía, no se vaya por ahí. Claro, aquí hay policía, que también es un muy buen dato, pero te están indicando, y te dice, mire, llegó a su destino, y uno, un civil cualquiera, y bueno, y con el celular te está dando una posición de referencia sobre el planeta, que te dice dónde estamos. O sea, nosotros, así como civiles de a pie, estamos usando una tecnología que hace 30 años no existía, e incluso en parte era como impensable. Yo recuerdo cuando yo era niño en Parral que teléfonos había, pero contados con los dedos de una mano. Bueno, nadie nunca se le ocurrió pensar, no, si algún día van a haber teléfonos celulares, teléfonos móviles, que uno lo va a andar trayendo en el bolsillo. ¿Cómo uno iba a echarse al bolsillo el teléfono? Pues el teléfono era un tremendo armatoste. ¿Y cómo uno iba a andar con el cable por la calle? Pues no,
no hay cable, no hay nada. Entonces, la vida nos ha cambiado muy, muy positivamente, y mucho de eso tiene mérito la carrera espacial y particularmente la NASA. Sí. Rodrigo. Sí, no, concuerdo plenamente con el profesor. Quizá podríamos hablar, o sea, comentar que lo que él dijo en un momento, que había un impulso político y que es interesante pensarlo como hay en nuestra época una tendencia a demonizar la política, digamos, a mezclar, a tirar la guagua con el agua sucia cuando se limpia la bañera, la tina del baño, porque en realidad una cosa es en los enfrentamientos, las pequeñeces, las distintas visiones de mundo que se ven en las peleas en la televisión, en los congresos, y otra cosa es cuando se llega a acuerdos en distintos niveles, puede ser en un mismo municipio hasta un nivel nacional, para impulsar proyectos que tienen sus costos, sus pros y sus contras, pero los pros son siempre a la larga, en el largo plazo, mucho mayores que las contras, y eso establece un nuevo piso para la sociedad. El otro día leía que en Chile una estadística muy interesante que comparaba el nivel de escolarización a nivel mundial en 1870 o 79, y en ese momento la escolarización en Chile era de un 0,4%. Ahora, no es que la escolarización en Estados Unidos fuera del 100, era un 17%, en Alemania creo que era un 14%. Pero esa diferencia, que era 28 veces, unas 30 veces entre Alemania y Chile, influyó mucho en cómo los dos países lo hicieron desde 1880 para acá, que parece por un lado un montón de tiempo, pero por otro lado es realmente poco, porque son en el fondo 140 años, es decir, la vida de dos personas de 70 años. La vida podría ser de un bisabuelo o un tatarabuelo de alguno de nosotros, dependiendo de la edad que tengamos, y en esa época, o sea, increíble, menos del 1% de la población tenía escolarización completa en ese momento, según esta estadística, y eso a la larga hizo un cambio muy importante en cómo las sociedades se desarrollaron y en las cosas que las mejoras que se pudieron llevar a cabo, y ahí hubo una decisión política de un grupo de personas que podían tener visiones diferentes respecto a los temas, y dijeron no, hay que tener una escolaridad digamos completa. Hablábamos alguna vez con el profesor de que en Chile hubo la ley de la escolaridad primaria completa, si bien existió, si no me acuerdo mal, de Sasne, profesor, ya en los años 10, 20, pero por una serie de pequeñas triquiñuelas no se aplicaba realmente de esa manera en todo el país, y entonces recién, tal vez en los años 50, 60, empezaron todos los niños a terminar, o más o menos, los que no estaban en la extrema pobreza, el colegio. Y eso que parece una cosa que ahora damos por sentado, que todo el mundo tiene que terminar no solo el colegio, sino la enseñanza media, y ojalá todos puedan tener una educación terciaria, que también nos parece casi imprescindible. Importante recordar que en Chile hoy día, o sea, el año fin de 2017, el 50-51% de todas las personas que están desempleadas que están empleadas sin estar regulares, sin estar con contrato, son quienes solo terminaron o no terminaron la enseñanza básica. Entonces es importante eso que decía el profesor, de que hubo una decisión política, y esa decisión política que capaz que en ese momento fue vista, no, esto es un gasto de plata, todo para luchar contra los soviéticos, de esto no va a salir nada, y al final resultaron un montón de elementos secundarios positivos que son los que ahora recordamos. Profesor, es claro que para que la ciencia avance necesita también una decisión política, como conversamos acá, y también del mercado, digamos, que es el que ofrece productos nuevos basados en tecnología y que la gente compra y al final impulsa la economía. A propósito de política, hoy día precisamente se cumple un aniversario también del triunfo del no. ¿Cómo recuerda ese día? Usted, saliendo un poco, ¿usted participó, votó, estaba acá en Chile? Sí, estaba en Chile, voté, por supuesto. Ahora no tuve ninguna participación, yo veía la tele y escuchaba la radio, pero la verdad es que fue un día muy importante. Como todas las cosas, la historia trata de tergiversarla parcialmente para acomodarla
para que a uno le resulten más gratas, y todos tratan ahora, o decían el otro día que si hoy día se repitiera el plebiscito, el 70% de la gente votaría que no. Pero la verdad es que en el plebiscito solamente el 50 y tanto votó que no, y el 44% votó que sí. Que fue altísimo, sí, altísimo. Fue altísimo, que yo creo que fue sorprendentemente alto, pero bueno, yo creo que el periodo de la dictadura de Pinochet fue un periodo negro, que no debió nunca haber existido. Chile nos creíamos un país culto y libre de ese tipo de cuestiones, pero la verdad es que cuando uno revisa la historia de Chile está llena de esas pequeñeces. El otro día tuve la oportunidad de estar un ratito en el museo de Huanchaca, de las ruinas de Huanchaca ahí en Antofagasta, y cuando empiezan a mostrar todas las matanzas que hizo el ejército chileno, no solamente, pero a los que más ha matado es a los chilenos. Más que peruanos y bolivianos. Porque en Santa María de Iquique a mujeres y niños y todo mataron como a 3.000. ¿Y por qué? Porque los mineros del salitre exigían que les pagaran con dinero y no con ficha. Claro. Una cuestión así de simple. Pero la matanza de Santa María de Iquique, que es una de las más conocidas, que se popularizó por el Quirapayún y todo lo demás, es una de como 10 matanzas del mismo estilo. En una salitrera, el ejército cañoneó a la gente, los cañonearon. Eso cuando uno ve la brutalidad que se hizo el 11 de septiembre, con aviones militares del Estado de Chile, bombardear el Palacio Presidencial, que es una brutalidad para la historia, para siempre. Una vergüenza. Una vergüenza a nivel... El otro día veía en un reportaje en la tele de los obreros escoceses que se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunter y los dejaron botados en un patio. Y dijeron, estos motores están manchados con sangre. Eran Rolls Royce, parece. Eran los motores Rolls Royce. Y entonces cuando los milicos mandaron allá que les repararan los motores, los obreros de la Rolls Royce dijeron, estos motores nosotros no los tocamos. Claro. Y ahí se quedaron. Y los Hawker Hunter se quedaron en tierra para siempre, porque quedaron manchados, porque es una vergüenza que un país tenga armas defensivas y que las use para bombardear su palacio presidencial. Pero antes habían bombardeado los mineros, el ejército, y bueno, ya hay declaraciones de algunos militares, General Lagos creo que era, que no se podía permitir que se pusiera en riesgo la estabilidad del país por la irresponsabilidad de un grupo de mineros que estaban exigiendo que le pagaran con plata. Entonces, la verdad es que yo creo que son episodios negros y nosotros tontamente nos creímos que Chile era un país culto y desarrollado, y no, un golpe militar no iba a venir nunca, y que el entendimiento y que el diálogo. Y mira lo que pasó. 17 años en que hubo una nube negra sobre... Y bueno, el otro día también yo escuchaba por ahí alguna gente que mejor no nombremos, ya, que empiezan a alegar con estupideces el eslogan, que fue una muy buena campaña, no, de que la alegría ya viene. La alegría no te la iban a mandar por DHL, güey. La alegría no te iba a llegar en un correo. La alegría era que uno iba a poder respirar y sentirse contento. Y la alegría salir te iba a salir de abajo de la guata, y ese día, al día siguiente, yo anduve en la calle acá, y la alegría que vi en la gente, que la gente abrazaba a los carabineros, cosa que hasta el día anterior los carabineros eran una cuestión que eran agentes del demonio, güey, ¿no? Sí. La gente abrazaba a los carabineros y todo el mundo con una buena onda. Yo no he visto nunca tanta alegría en la calle como el día 6 de octubre en que andaba todo el mundo celebrando la victoria del no. Así que a mí me parece que son minutos que hay que recordarlos, pero hay que recordarlos en su justa dimensión, porque en realidad la gente, a pesar del miedo, a pesar del terrorismo de Estado, porque es decir, Pinochet tuvo una asociación terrorista. Cuando a mí me quemaron a Rodrigo Rojas de Negri, un niño de 18 años que había vivido toda su vida en Estados Unidos y venía con una cámara fotográfica a fotografiar una protesta, y le echaron gasolina y lo prendieron y lo quemaron vivo. Entonces realmente eso es un acto de terrorismo de Estado. Pinochet yo creo que no tan solo fue un dictador, sino que fue un terrorista, porque él puso el terror acá, y a pesar del terrorismo, la gente a partir del año 83 hizo cacerolazo y manifestó su molestia, y bueno, y poco a poco fueron como rompiéndose los círculos del miedo de la gente, de los servicios de inteligencia ladrándole a uno en la oreja,
Rottweiler, weón, de la CNI, y bueno, y finalmente a través del mecanismo que ellos mismos habían creado para ganar el plebiscito, terminaron perdiéndolo. Como decía ahí un diario, corrió solo y salió segundo, ¿no? Claro. Eso fue, así que yo recuerdo con mucha alegría la sensación, porque en realidad después lo que vino después de que si Elwin, que si Frey, que si Lagos, que los demás allá, da lo mismo, pero es que era un país donde antes del sí y el no, Chile no era un país donde valiera la pena vivir en el sentido cotidiano. Yo recuerdo haber andado en un auto que era bien chiquitito y bastante maltrecho, y ser las 2:30 de la noche, yo decía, chuta, tengo que llegar a mi casa, esta cuestión no se puede quedar en pana, si yo me quedo aquí, me van a agarrar los milicos, es decir, una cuestión, yo era más inocente que una paloma, no estaba metido en absolutamente nada, como decía ahí, no, bueno, los que estén metidos en algo que tengan susto, los que no hacen nada no tienen nada que temer. Yo no hacía nada, pero tenía mucho que temer, porque el nivel de arbitrariedad de todos los mecanismos policiales que tenía el gobierno era enorme, y yo no quería terminar un día o dos o más en el cachucho por una cuestión que yo no supiera ni siquiera de dónde venía. Así que me parece que hoy día es un día bien importante y que hay que celebrarlo, pero se suben por el chorro algunos que nunca hicieron nada para que esto ocurriera, y hay otros que ahora dicen que ellos votarían que no si hubieran sabido. Ahora hay algunos que creo que en eso me gustó la honestidad de la Jacqueline Van Riesenberger. Esa uno la ve derechita y dice que ella votaría que sí, claro, si pudiera. Es decir, esa no ha evolucionado en absoluto. Después de 30 años sigue siendo igual de bruta que antes. Bueno, estábamos haciendo un poco de historia acá con el profesor José Massa, reunidos acá en Santiago, en nuestro Invasores del Espacio número 16. Recuerden que pueden mandar sus preguntas o comentarios vía WhatsApp al número 9365-46534. Profesor, hablábamos de la NASA y de los 60 años del triunfo del no, día 5 de octubre, pero han pasado otras cosas bien interesantes también a nivel científico. Por ejemplo, se descubrió un planeta enano que llaman el Duende, un planeta enano de 300 kilómetros de diámetro y que estaría más allá de Plutón, en los confines del sistema solar, y que al parecer por el tipo de movimiento que tiene de traslación indicaría que podría relevar la existencia de este misterioso planeta 9 que hablan, el planeta X, el planeta 9 que estaría ahí, que no se ha visto, no ha sido detectado todavía, pero que estaría también orbitando al Sol. Es un descubrimiento bastante interesante que se publicó esta semana. Sí, claro. Bueno, lo que tiene de bonito esto que a mí me trae a la memoria, tú sabes que cuando se descubre el planeta Urano, en 1781 se descubre Urano, lo van observando, pero muy interesantemente descubrieron observaciones previas al descubrimiento, que las habían hecho por casualidad, pero que eran buenas observaciones, de una estrella que estaba ahí, pero esa estrella resultaba ser un planeta y no una estrella. Trazaron una órbita de Urano y se dieron cuenta que el movimiento de Urano tenía algunas anomalías. Y cuando las anomalías se hicieron imposibles de barrer bajo la alfombra, un gran astrónomo francés, Urbain Le Verrier, que fue director después del Observatorio de París. Claro, el futuro director del Observatorio de París, antes era Francisco Arago, y le dice a Le Verrier, oye, ya tú hazte esta cuestión, y era un gran mecánico celeste, y dice, esta debe ser la órbita de un objeto que está más allá de Urano y lo está perturbando. Y le manda una carta a Gagel, que estaba en Alemania, le dice, observa en esta zona porque seguro que va a encontrar otro planeta. Y descubrieron Neptuno. Y lo descubrieron en la noche en que apuntaron el telescopio, exactamente para donde Le Verrier había dicho. Entonces, por las perturbaciones de Neptuno sobre Urano, descubren a Neptuno. Ahora aquí estamos viendo que hay algunos objetos que están más allá de Plutón, que parecen estar siendo perturbados por un objeto más allá. Profesor, cuando hablamos de perturbaciones, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Son pequeños temblores? No. Es decir, dos masas se atraen. Entonces, por ejemplo, ya está Júpiter y Saturno. Júpiter es un tremendo objeto. Saturno está dando una órbita más lejana y se mueve en 30 años. Júpiter se mueve en 10. Pero cada vez que Júpiter se acerca a Neptuno, a Saturno, Júpiter
la fuerza de atracción hace que Saturno se frena un poquitito en su órbita. Y después cuando Júpiter lo pasa, la fuerza lo tira y lo empuja. Entonces, en un pedacito de la órbita, Saturno se frena por efecto de la perturbación que le introduce Júpiter, y en el otro se acelera. Entonces, en mecánica celeste lo que hacen es que primero uno calcula una órbita con respecto al Sol, y después empieza a ver la influencia que tienen los planetas vecinos sobre ese. Entonces, en el caso de Urano, por supuesto que a Urano, Saturno lo perturba y lo tiene que frenar en una parte y acelerar en la otra, por lo que acabo de explicar. Pero se daban cuenta que sufría otras perturbaciones. La órbita, una vez que uno descontaba eso, igual era irregular. Entonces, son atracciones gravitacionales que hay entre los planetas. De hecho, ¿esto le pasa a la Tierra también? La Tierra, claro, la Tierra está en un diálogo, en un bailecito con Venus y con Marte, que son los dos vecinos. Entonces, cuando Venus se acerca a la Tierra, se acerca, digamos, los dos se van persiguiendo, pero por órbitas separadas. Cuando Venus se acerca, Venus le pega un tironcito atrás. Y cuando Venus lo pasa, porque Venus es más rápido, le pega un tironcito para adelante, y lo mismo hace Marte. Entonces, si uno quiere calcular la posición muy, muy bien, tiene que hacerlo incluyendo esas perturbaciones, esos tironeos que le pegan los objetos vecinos. Ahora, sería un gran descubrimiento un planeta nuevo. Además, parece ser un planeta bastante grande por las perturbaciones que causa. Claro, por todos los efectos que se han visto, dicen que sería un objeto grande, más grande que la Tierra, claro, que estaría por allá. Ahora, mientras no sé, en astronomía uno puede... el caso de Neptuno fue un caso emblemático, que incluso alguno por ahí escribió, dijo, mire, Neptuno fue descubierto por Le Verrier en la punta de su lápiz. Los cálculos le llevaron a decir, aquí está Neptuno. Y efectivamente apuntaban tal... Le Verrier no necesitó nada para decir, ahí está Neptuno. Claro. Lo dijo y los otros lo verificaron. Usted recuerda que hubo una gran polémica entre Francia e Inglaterra por quién era el descubridor final del planeta. Esa es una historia muy bonita, porque también un matemático inglés, John Adams, él hizo un calculito y dijo, bueno, por aquí más o menos podría estar el planeta, y se lo presentó a los astrónomos ingleses, al astrónomo real y al astrónomo que era el director de Cambridge, pero no le dieron la más mínima bola, porque era un matemático, era un joven que tenía como 23 años, no le dieron bola. Y dicen, entonces los ingleses le echaron la culpa siempre, que tanto Airy, que era el astrónomo real, como Charles, que era el director de Cambridge, habían sido negligentes y no le dieron bola, en buen chileno, a lo que les había dicho Adams. Sí. Pero resulta que en realidad no fue tan así, porque Airy, cuando recibe esto, le pide a Adams que le explique una serie de cosas, y Adams nunca le respondió. Entonces Airy, él se lava las manos, porque él lo vio, lo miró y le dijo, bueno, pero ¿qué suposiciones hiciste aquí? Y después lo que dicen también es que Adams hizo varias predicciones, no una, sino varias, asumiendo distintos escenarios, porque uno tiene que suponer más o menos por dónde estaría el planeta desconocido, a qué distancia del Sol, qué periodo tendría el planeta desconocido, cuál podría ser su masa, como para poder explicar las anomalías en el movimiento de Urano. Y las distintas suposiciones de Adams le daban distintas predicciones. Cuando Le Verrier, un año más tarde, hace su análisis, Le Verrier hace un solo análisis y hace una sola predicción y dice el planeta de allá está aquí, en este lugar. Y después lo vieron desde el telescopio que estaba en Berlín. De Berlín lo vieron, pero ahí, eso fue como 2 meses antes de que lo descubrieran en Berlín. Cuando Le Verrier publica todo lo que hizo, Adams nunca lo publicó. Ahí los ingleses se dan cuenta que tenían esas predicciones de Adams y resulta que una de las varias de Adams coincidía bastante bien con la de Le Verrier. Y entonces ahí los ingleses intentaron ellos descubrir Neptuno.
Y la mala suerte para los ingleses es que Charles, el director de Cambridge, en el mes de agosto, observó, pero Cambridge es un mal lugar astronómicamente hablando, y como él era director del observatorio, hizo varias observaciones, y entre las varias observaciones efectivamente observó Neptuno, pero no se dio cuenta porque no tuvo tiempo de sentarse y mirar bien las observaciones, reducir los datos y darse cuenta que lo que él se ponía a mirar y anotaba todo lo que veía y le calculaba la posición. Y después, 2 días más tarde, miraba al mismo lugar y anotaba todo lo que veía y le calculaba la posición. Y se debería de haber dado cuenta que una estrella se le iba moviendo de un día al otro, pero no lo alcanzó a hacer. Y el 24 de septiembre, Gale, en Alemania, anuncia que descubrió Neptuno, y ahí se dieron cuenta que en agosto lo había observado Charlie, pero se perdió por segunda vez la posibilidad. Gloria para Francia. Claro, gloria para Francia, pero siempre los ingleses fueron muy, ¿cómo se llama esto? Mantuvieron el secreto, nunca mostraron las cartas, nunca abrieron el night y dijeron esto es lo que tenía Adams. Siempre se hicieron los tontos y dijeron que Adams tenía el mismo mérito que Le Verrier. Claro. Le Verrier se sentó, dijo, estas son mis hipótesis y esto es lo que yo concluyo, y lo publicó. Por eso la importancia de publicar. Absolutamente. Es decir, si uno, claro, uno podría decir, no, yo tenía aquí justo un verso que dice, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. No, pero lo publicó Neruda, bueno, así que te guardaste el verso. Si tú lo tenías escrito en tu cajón no vale nada. Porque, bueno, ¿de qué le sirvió a la gente que estuviera escrito en un cajón los datos de Adams? Claro. De nada. Bueno, estamos hablando con el profesor José Massa Sancho, Premio Nacional de Ciencia, astrónomo de la Universidad de Chile, sobre el descubrimiento de un planeta enano y la posible existencia del planeta 9, un planeta gigante que estaría a los confines del sistema solar. Y recordábamos toda la polémica que hubo entre Francia e Inglaterra cuando se descubrió Neptuno. Finalmente se reconoció que el descubridor había sido Le Verrier, futuro director del Observatorio de París, y gloria para Francia. Profesor, usted me decía hace un rato que con uno de los nuevos telescopios que se está construyendo en Chile va a ser posible seguramente en los próximos años ver este planeta. Bueno, no me atrevo a hacer un pronóstico porque la bola de cristal no la tengo aquí, pero hay un telescopio que es un gran telescopio de rastreo sinóptico, ese es el nombre en inglés, que se llama LSST. Todos los telescopios le ponen una estupidez de nombre que son la primera letra de las palabras que definen el telescopio. Large Synoptic Survey Telescope, LSST. Tiene un campo de mira de como 2,5 grados. La luna tiene medio grado, es decir, en el campo de mira cabrían 5 lunas para acá y como 6 lunas para arriba. Es decir, es un campo muy, muy grande. El que mira de un solo paraguaso tiene 3.200 megapíxeles. Si las cámaras, esas Nikon o Canon o lo que sea. La mía tiene 15. 15 megas, bueno, esta tiene 3.200 megas, un poquito más que 15. Y entonces uno toma una foto de 20 segundos y uno llega a magnitud 23,5, que son objetos como 1.000 millones de veces más débiles que las estrellas más débiles que uno ve a simple vista. Y entonces van a cubrir el cielo entero en 3 noches. Y van a repetir a la 4ª noche repiten la primera y a la 7ª noche repiten la primera y así se van. Y en el año van a haber hecho por lo menos 100 veces cada uno de los campos. Claro, porque cada 3 días. Claro, cada 3 días van a estar haciendo el campo. Y entonces ahí van a llegar en primera instancia como magnitud 23,5, pero si uno hace un poco de truco y suma 2 o 3 observaciones cercanas, uno podría profundizar, digamos, la imagen resultado cuando uno adicione, y entonces uno podría ver objetos más débiles. Ahora, con un 8 metros, uno puede ver objetos de magnitud 23. Como Paranal, pero tiene un campo de vista que es la 100ª parte de la Luna. Es decir, un campo de vista donde uno tendría que hacer como un mosaico de 100 imágenes para poder fotografiar la Luna entera. En este otro caso uno tiene de un paraguaso como 5 lunas. Como 5 lunas por 5 lunas. Entonces estamos hablando de un poco hacer una búsqueda con Paranal, con un telescopio de 8 metros que es muy demandado, es un poquito mejor que tomar agua con el dedo. Este otro va a tener un tremendo vaso para tomar agua
Entonces yo creo que se van a descubrir muchísimos objetos transneptunianos, objetos que están más allá de Neptuno, que están por donde vive Plutón, por el barrio donde vive Plutón. ¿Y cómo estaría este planeta 9? Este planeta 9 podría estar ahí metido. Y si es como el choro del barrio y él perturba a los otros, entonces tiene que ser mucho más grande. Si uno encuentra muchos de estos pequeñitos, tiene la posibilidad de que en una de esas uno observa también este otro tonto más grandote. Pero no estoy tan seguro si los teóricos de cómo se formó el sistema solar esperan encontrar objetos más grandes más allá de Neptuno, porque da la sensación que el disco, la nube que forma todo el sistema solar, se compacta al Sol, se colapsa un disco, y en ese disco se empiezan a aglomerar cosas. Pero la parte más importante del disco es la que forma Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y el disco, incluso los planetas se van como formando de afuera hacia adentro. Se debe haber formado primero Neptuno, después Urano, después Saturno, después Júpiter. Y más tarde el Sol ya estaba más armadito, y el Sol empezó a alumbrar de verdad, y en toda esta zona donde está Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, el sistema solar se formó en la parte más tropical del sistema solar. Entonces se derritieron mucho hielo, y lo que quedó fueron las partes de roca, las partes de material más duro. Entonces, estos 4 planetas son chicos y rocosos, y los otros son gaseosos o de hielo. Pero más allá de Neptuno no es mucho. Hay una nube de cometas, que es la nube de Oort, que está bien lejos. Y entre medio después hay una gran laguna, y después viene todo este cinturón de Kuiper, donde está Plutón y algunos otros más. Hay como 20 más ahí en la zona de Plutón. Y en una de estas hay este objeto grande que están anunciando. Y claro, y la duda sería si ese objeto grande, si se descubriera, es si le vamos a dar categoría de planeta o no, porque uno podría decir, no, este es un super cometa. Claro. Uno podría encontrar una letra chica para no darle el nombre de planeta. Si tiene el nombre de planeta, los descubridores van a hacerse famosos para siempre. Si no le dan el nombre de planeta, en la gloria de los descubridores va a sonar. Eso fue lo que llevó a echar de la categoría de planeta a Plutón. Claro. Porque se descubrieron 2 o 3 que son prácticamente iguales que Plutón, y que si Plutón no es planeta, ¿por qué no los otros 2 o 3? Claro. Eso es lo que ellos decían. Si Plutón es planeta, ¿por qué estos 2 no? Entonces dijeron, muy bien, entonces Plutón no es más planeta, y ahí sonaron todos son planetas enanos. Profesor, este telescopio, el LSST, está cerca de La Serena, ahí en el Cerro Tololo. No, está en Cerro Pachón. Al frente del Cerro Tololo. Claro, está enfrente, está como a 20 kilómetros de distancia. Pero dentro del recinto del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo. Sí, claro. Está un poquito más alto. Pachón está como a 2.600 metros de altura, 2.700, y está un poquito al sur-oriente de Tololo. Desde Tololo se ve muy bien. Poco más de 100 kilómetros de La Serena, entiendo. Más o menos, claro. Sí. Tololo está como a 60, 70, estar a 90, 100. Claro. ¿Rodrigo? Sí. Sí, no sé, ¿querías comentar algo? Sí, quería pedir al profesor que comentara si es posible, porque este potencial noveno planeta transneptuniano, uno especula que podría no ser de nuestro sistema solar, podría ser un planeta capturado, errante. Yo entiendo que, por ejemplo, más allá de los bordes de las galaxias se han descubierto estrellas que están ahí fuera de la galaxia, por así decirlo. Entonces, quizás nos podría hablar el profesor un poco de si hay estos planetas que pueden quedar fuera de un sistema solar y que pueden vagar por un brazo galáctico, y tal vez, si este fuera el caso, quizás el sistema solar nuestro lo capturó en algún momento, digamos, cuando ya estaba formado. Eso es uno. Y lo otro, si influiría, porque muchas veces en una época se decía que probablemente en el caso de los cometas que pasan por nuestro sistema solar, muchas veces son justamente estas perturbaciones, estas sumas y restas de influencias gravitacionales de los planetoides los que hacen que algunos de estos cuerpos de hielo se salgan de la nube de Oort y empiecen a caer y empiecen esa ruta de ida y venida. Entonces también sí podría ser que este cuerpo o planeta tenga una función en esas perturbaciones o de protección frente a cuerpos extra sistema solar que sean atrapados por esta gravitación. Esto ya estoy especulando salvajemente. Quizás
hayan, sí, digamos, sistemas solares que tengan un planeta o del mismo sistema o de otro que esté orbitando y que al estar tan lejos atraiga pequeñas, digamos que habrían entrado en nuestro sistema solar, y como hablábamos alguna vez de esta polémica sobre si Saturno y Júpiter son escudos o no respecto de los planetas rocosos del interior del sistema solar. Ya. Hay planetas errantes, ¿no es cierto? Primero que nada. Es posible que haya planetas errantes porque dentro de un sistema de planetas, las perturbaciones entre los planetas podrían sacar a uno de la órbita y tirarlo para afuera. Y por ejemplo, lo que es bastante probable, la teoría, por lo menos el modelo simple de cómo funciona el sistema solar, es que hay una nube muy externa, que se llama la nube de Oort, que está llena de cometas. Y esos cometas tienen órbitas que algunos de ellos son órbitas bastante elípticas, que los hacen entrar en el sistema solar, pegarse una vuelta cerca del Sol y salir, y tienen un periodo como de 1 millón de años. Cada 1 millón de años pasa el cometa cerca del Sol, es muy rápida la pasada cerca del Sol, y después es muy lenta la parte de allá. Eso pasa con todos los cometas que tienen órbitas muy elípticas. Pero lo que se cree es que si este problema es de dos cuerpos, el Sol y el cometa tiene una órbita que se repetiría y se repetiría hasta la eternidad. Pero si el cometa tiene la mala suerte de pasar muy cerca de Júpiter lo puede desviar y le puede cambiar la órbita y meterlo en una órbita mucho más chica. Entonces, la perturbación de Júpiter podría hacer que el cometa termine en una órbita mucho más chica. Pero si Júpiter puede perturbar, Júpiter es una masa que es más chica que la masa del Sol, sin duda, es 1/1000 de la masa del Sol, pero Júpiter es 300 veces más grande que la masa de la Tierra, así que el matón del barrio es Júpiter. El único que tiene espaldas como para hacer el choro de aquí es Júpiter. Júpiter puede atrapar un cometa y meterlo en una órbita chica. Eso le pasó al Halley y le ha pasado mucho. Y el cometa en una órbita chica, en unos pocos cientos de pasadas, el cometa se derrite y caput. El Halley no puede haber sido un planeta, un cometa en esa órbita desde con el inicio del sistema solar. Se hubiera derretido. Claro. Un cometa se estima que se le derrite como 1 metro cada vez que pasa cerca del Sol. Porque son hielo, básicamente. Claro, se derrite la capa de 1 metro de la superficie. La próxima pasada se le derrite 8 metros. Y por lo tanto, si tiene 1 kilómetro, con 1000 pasadas está listo. Claro. Y si tiene 10 kilómetros, con 10.000 pasadas está listo. Y 10.000 pasadas, incluso con 76 años por pasada, son 760.000 años. No es tanto. No alcanza a ser ni 1 millón de años, y el sistema solar tiene 4.600 millones de años. Entonces, pero por lo mismo, Júpiter podría tener podría ser como una onda que agarre algunos cometas y los tire para afuera del sistema solar. Entonces, que un cometa salga cascando para afuera del sistema solar porque Júpiter lo enganchó y lo tiró lejos. Júpiter puede enganchar a uno y meterlos para adentro, pero a otro lo puede enganchar al revés y tirarlos para afuera. Entonces, que haya cometas errantes entre las estrellas, eso podría ser. Ahora, ¿cómo viene un planeta errante? Por un lado es difícil, y lo que decía Rodrigo, que a mí me parece que tendría que pensarlo mucho para decirle que bueno, a Rodrigo, es lo siguiente. Es decir, un cometa no es que, un planeta capturado, un planeta que viene de otro lado, el Sol dice, ya, este gallo captúramelo, pero ¿quién te lo captura? ¿El grupo móvil? ¿Cómo uno captura un planeta que viene de lejos? El planeta que viene de lejos pasa y se va. Tienen que ser entre dos cuerpos los que lo capturen. Es decir, si el tipo se mete con Júpiter tiene espaldas como para capturar otra cosa. Le hacen palanca en el fondo entre Júpiter y el Sol. Pero si ese tipo está por allá a 400 unidades astronómicas, por ahí Júpiter, eso no son los barrios de Júpiter. Júpiter actúa, Júpiter está a 5 unidades astronómicas del Sol. Entonces, en ese barrio, si alguien se mete en el barrio Júpiter, que son 5 unidades astronómicas, que se tengan las consecuencias. El barrio de Saturno son 10 unidades astronómicas. ¿Cuánto es una unidad astronómica en kilómetros? 150 millones de kilómetros.
Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Sí. Júpiter está 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Entonces Júpiter está como a 750 millones de kilómetros, pero en kilómetros es difícil de entender. Pero Saturno, que es el matón más chico del sistema solar, tiene 10 unidades astronómicas de radio. Pero un planeta que ande por allá lejos sería muy raro. Ahora, para que una posibilidad, que sea, no veo cómo, así en primera instancia no veo cómo el sistema solar puede capturar un planeta que va pasando. Es decir, si hay una estrella aquí y viene, digamos, una estrella sola, no pensemos nada más, y viene pasando alguien, ese alguien, si viene del infinito, se va a pegar, va a decirle ole y va a salir para el infinito. La órbita va a ser una órbita hiperbólica. Una hipérbola es como una U abierta con 2 patas. Una U que patas terminan siendo rectas. La diferencia entre una hipérbola y una parábola es que la parábola tiene unas patas, es como una U, pero las patas son un poquito curvas para adentro y siguen una cierta curvatura. La hipérbola en un momento dado se pone recta. Si viene el infinito, viene en línea recta, hace un chanfle que es una hipérbola y se va por una línea recta. Pero no hay manera que una cosa sola la capture. Distinta es cuando viene haciendo un ole y se encuentra, por ejemplo, con Júpiter o esto, que le pega un segundo toque y ahí le cambia la órbita y la mete ahí. Entonces, sería muy raro que un objeto tan lejano haya sido capturado por los que pueden capturar, la policía, bueno, para capturar, que son Júpiter y Saturno. Y por otro lado también, el sistema solar es tremendamente plano, porque todo se colapsó a un disco, y en ese disco es donde ocurrieron las cosas. Si este planeta X está justo en el plano de la eclíptica, el plano principal del sistema solar, en ese caso lo más probable es que sea un objeto que nació junto con todos los demás. Tendría el mismo ADN que, en cambio, por ejemplo, los cometas que están tan periféricos se habrían formado cuando la nube todavía no colapsaba un disco. La nube primero era esférica, era como un pepino tal vez, y mucho después, cuando estaba más chica, ahí se aplanó a un disco. Entonces muchos cometas quedaron vagando. Hay cometas que vienen perpendiculares al plano de la eclíptica o que vienen al revés, pues los cometas no participan mucho del movimiento general del sistema solar. Profesor, hay una película muy entretenida que se llama Melancolía, de Lars von Trier, no sé si la vio. No. Ahí hay un planeta errante que viene, bueno, pero es al final el fin del mundo, pero la película es muy bonita. se la recomiendo absolutamente. Ya. Profesor, estamos cerrando su participación, le agradezco mucho su presencia. Estamos haciendo el Inversores del Espacio 16 por Radio Millaray, desde la casa acá en Santiago. Muchas gracias. Venga cuando quiera tomar un cafecito acá con nosotros. Cada vez que vengo de Angola, ahora estoy excepcionalmente aquí en Santiago. Profesor, la gente siempre pregunta, ¿cuándo vamos a lanzar el libro allá con la radio, con la municipalidad, con el Centro de Cultura de Angol? Ojalá que antes de fin de año. ¿Podemos presumir que eso es muy probable? Mira, la verdad es que de aquí a diciembre lo veo difícil. En la segunda y tercera semana de diciembre no tengo nada apuntado en mi calendario, estoy aquí mirándolo. ¿Segunda y tercera semana? Claro, el 10, 11, 12, 13, ¿ya? 14 de diciembre. Sería una buena fecha. Sí, el 12, 13, 14 de diciembre podría ser una buena oportunidad. Esta semana vamos a hacer una propuesta concreta, ¿le parece? Para que usted se reserve la gente. Ya. Muchas gracias, profe. Adiós, profesor, un gusto escucharlo. Ya, gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Y nos vemos en 2 semanas más. En 2 semanas más. Vamos a una pausa ahora, Tito, por favor, y volvemos en un par de minutos acá con la última etapa de Invasores del Espacio 16 con Rodrigo Lara desde Buenos Aires. Una pausa y ya volvemos. No te despegues. Aló, perrito, sorry lo tarde, es que sabes que pasé Autoplanet. Y me da mucha risa el comercial de radio, pero bueno, la tienda es épica, ¿cachai? Una parada violenta, tanto que hay para comprar, como que me dejó estúpido, ¿cachai? Y donde yo, cachando huevo, me compré las pastillas de freno y me quedó el auto fino. Me siento fuego, o sea, es verdad, perrito, o sea, después de venir, cuando pienso en repuesto, pienso en Autoplanet. En Autoplanet todo lo necesario para que, incluso tú, puedas hacerlo. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en autoplanet.cl. Autoplanet, Avenida O'Higgins, 135 Angol. Si ya te cansaste de los arreglines de precios, rompe con las cadenas.
En Farmacias Vitasur encuentra los precios más bajos y la mejor atención todos los días. Ven y cotiza con nosotros. Compara tus convenios con nuestros precios. Encuéntranos en Angol, Coyipulli, Laja y Purén. Farmacias Vitasur. Somos independientes y sureños. Farmacias Vitasur. Vivimos contigo. De lo humano y lo divino. Ángeles de Luz y Amor acompañan a Pili Denaoj cada martes y jueves a las 18:30 horas, en un programa que te conecta con seres de otras dimensiones y te muestra la verdad detrás del velo de la Matrix. Escúchanos en el 91.9 de la frecuencia modulada y en www.radiomillaray.cl. ¿Estás esperando algo nuevo? ¿Quieres escuchar algo diferente? ¿Buscas remecer tus sentidos? Tranquilo. Angol está a punto de comenzar un viaje sin retorno. Millaray Radio, señal Angol, llegó para quedarse. Noticias, entretención, cultura, deporte y la música que quieres escuchar estarán acompañándote todos los días. Tú me obligaste a querer hoy, para después hacerme odiarte. Kissing strangers. Millaray Radio, señal Angol, 91.9. La diferencia ya está en el dial. Ya estamos de vuelta con más música y compañía. Sigue Millaray Radio. Okay. Estamos escuchando la hermosa música del grupo Yes. Esa canción se llama And You and I, del long play, se llama Close to the Edge. Entiendo que es de 1971. Esta es la música que hemos escuchado cuando niño. Rodrigo, qué interesante lo que estábamos hablando con el profesor sobre este programa que han llamado El Duende, que tiene 300 kilómetros de diámetro apenas. Hay que recordar, por ejemplo, que Plutón tiene 2.370 metros de diámetro, o sea, y lo descubrieron desde un observatorio que está en Hawái, el Mauna Kea. Sí, interesante, es un detalle, ¿no? Pero esto de los nombres que se le colocan a los objetos espaciales, sean dentro de nuestro sistema solar, fuera de nuestra galaxia o en otras galaxias, porque en realidad el duende, de Goblin en inglés, tiene otro nombre, tiene un nombre que ahora no me lo acuerdo, que es una nomenclatura, pero como apareció sorpresivamente, nadie lo esperaba, etcétera, etcétera, y además tiene toda esta connotación de esta distancia tan lejana, y en un lugar oscuro, está el presuntamente misterioso Planeta X o Planeta 9, se pusieron de acuerdo y el sobrenombre es The Goblin o el Duende, y aparentemente así lo vamos a conocer, lo cual no deja de ser, digamos, una muestra de que la ciencia puede ir también un poco con la inspiración y la literatura de la mano. Quería, aprovecho de pasar el aviso de algo que también hoy día o ayer, ahora no me lo recuerdo, la Unión Astronómica Internacional anunció que le puso nuevos nombres, o sea, le puso nombres a 2 cráteres de la Luna que no tenían nombre, y uno de ellos se llama el cráter ahora Anders Salida de la Tierra, porque William Anders fue un astronauta que del Apolo 8, en un viaje donde siempre iban 3, iba Frank Borman, James Lowell y él, William Anders, y Anders era el fotógrafo. Estos Apolos no bajaron, porque el primero que bajó fue el 11, pero este dio 10 veces vueltas a la Luna y volvió a la Tierra. Pero desde estando en la Luna, orbitándola, no en la superficie, Anders tomó una foto que fue una de las fotos más famosas de esa década y del siglo pasado, que fue la primera foto donde se ve la Tierra saliendo. O sea, nosotros tenemos la costumbre de ver salir la Luna o salir el Sol. Si uno está en la Luna, ve salir el Sol, pero ve salir la Tierra.
Y entonces esa foto, que en ese momento era en colores, se veía la Tierra azul sobre este fondo negro, se ven dos cráteres. Y uno de ellos ha sido bautizado en recuerdo de este impacto emocional de ver a la Tierra emerger como si fuera, o sea, por primera vez el ser humano podía ver desde otro cuerpo celeste, desde otro lugar, salir a su hogar, la Tierra. Fue bautizado como el cráter Anders, salida de la Tierra. Qué interesante, Rodrigo. Ahora lo que hay que buscar es un nombre para el planeta 9. Ese es un concurso que podría organizar Radio Millaray en conjunto con con el Observatorio Interamericano Cerro Torolo, donde va a estar ahí Bueno, es una buena pregunta porque yo entiendo que según la norma actual, los descubridores de un cuerpo celeste, sea una estrella, un asteroide, un cometa, un planeta extrasolar, tienen la potestad de elegir el nombre, pero que si bien esa potestad antes era completamente libre y ahora en teoría lo sigue siendo, hay como un acuerdo de buena costumbre de para no volverse loco y ponerle nombre la suegra, digamos, o el nombre de una mascota, o un nombre, digamos, de la vecina, nunca mejor dicho. Hay unas categorizaciones que por eso tienen X, Z, guiones. Ahora, en la medida en que el cuerpo celeste es en particular tiene alguna peculiaridad, como el duende, se acepta que esta doble nominación, o sea, todavía uno puede ponerle, por ejemplo, alguien podría ponerle, si un astrónomo chileno descubre un asteroide de vuelo errático o un cometa, por ejemplo, nuevo, le puede poner el cometa Nicanor Parra, ¿no? Por su brillo y qué sé yo, ¿no? Porque iluminó el cielo, etcétera. Pero en general, cuando se trata de cuerpos que se descubren rutinariamente, muchos cientos o miles por año, se utilizan estas clasificaciones que la Unión Astronómica Internacional creó. Y acá viene el otro que me estaba olvidando, es que en realidad yo entiendo que el astrónomo o el grupo astrónomo o la universidad y el grupo de astrónomos le coloca un nombre, pero ese nombre tiene que ser refrendado por la Unión Astronómica Internacional, que es como un registro civil de los cuerpos celestes. Así es, que estuvo reunida hace poco en Viena, Austria, la Unión. Claro. Oye, Rodrigo, espérate, y hoy día, justamente hoy está haciendo, creo que en Berlín, una reunión de la Asociación Espacial Internacional, ya no astronómica. Es algo que, a ver, voy a ver si te lo puedo confirmar ahora, porque también hace una reunión anual Space Meeting, que es importante por otras razones, digamos, donde se juntan también, ¿cómo se llama?, fabricantes de cohetes, de partes y piezas de satélites, donde se discuten temas de la exploración espacial. Bueno, y en ese contexto, una noticia que, bueno, ahora hay tantas noticias nuevas, buenas, que probablemente pasó desapercibida. Ayer la empresa Lockheed Martin reveló el concepto, digamos, el plan, el diseño de su módulo de aterrizaje en la Luna. Porque Lockheed Martin hay aviones, hay turbinas, digamos, que fabrican ellos. Es uno de los proveedores de la NASA, de la Agencia Espacial. Y entonces, como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en relanzar el tema de volver a la Luna, Lockheed Martin está está diseñando lo que va a ser lo que se llama el Lunar Gateway, como la idea de que va a haber un laboratorio espacial, lo que hablábamos con Nicolás en la edición anterior, orbitando alrededor de la Luna. Y desde esa base espacial se va a estar subiendo y bajando la Luna. Entonces crearon este módulo de aterrizaje que es, bueno,
como 3-4 veces más alto que los módulos de aterrizaje que hemos visto en el de los años 60 y 70, y que va a poder llevar 4 astronautas, traerlos y llevarlos, pero este mayor tamaño implica que tiene mayor capacidad de energía, de oxígeno, de alimento, entonces van a poder estar los astronautas hasta 2 semanas de corrido en la Luna, y no horas como fue el Apolo 11 o 2-3 días como fueron los últimos Apolo. Y se especula que esto va a ser, digamos, el plan es que a mediados, en algún momento de los años 20 de la década que viene, la NASA, digamos, con una nave espacial que se llama Orión, va a llevar a astronautas de Estados Unidos o internacionales a la Luna, lo que va en competencia con lo que hablábamos del viaje de Yusaku Masawa, que tú mencionaste en la edición anterior, que va con SpaceX, pero a volar solamente, no a aterrizar en la Luna. Claro, a orbitar la Luna. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a Invasores del Espacio vía WhatsApp al número 936-546534. De hecho, Tito nos envió aquí una pregunta que llegó por el vía WhatsApp de la Radio Millaray, que es una pregunta, bueno, un poco extraña. No está el profe, que me hubiera encantado escuchar su respuesta, pero un auditor, Carlos Figueroa, ha tenido la amabilidad de enviarnos su duda y pregunta lo siguiente. Mira qué opinas tú, Rodrigo. Dice: ¿es verdad sobre las estructuras de edificios encontrados en la Luna? Dice que vio un video en YouTube donde salen edificios en la Luna, lo cual es absurdo, es ridículo, pero bueno, pero llegó esta pregunta y Carlos, el profesor más hubiera sido mucho más categórico con estas cosas. Te recuerdo que YouTube es igual como ver una película de Hollywood, digamos, no es noticia, no es un noticiario, es cualquier fantasía, ahí se expresan paranoias, hay cosas, a ver, todo este movimiento sobre la Tierra plana, que es una locura de verdad, y que entonces se han encargado de desmitificar en todos los escenarios donde ha estado, y no alcanzamos en la pregunta de él, pero... No, pero bueno, igual es importante decir esto, que si hubiera un edificio en la Luna, este edificio, un dato importante cuando uno ve este tipo de materiales, un video, una fotografía, es pensar que muchas veces quienes lo hacen, a veces con un afán humorístico, y después eso se sale de control y aparece como que sería una fotografía que fue tomada, una película que fue grabada y que se está ocultando porque en realidad hay una civilización o ya se llegó a la Luna. Es que un fallo que tienen muchas y que puede ser, es una pista para descubrir su falsedad, es que en realidad la diferente gravitación de Marte, de la Luna o de un asteroide lleva a que las construcciones eventuales que se vayan a realizar en el caso que se hicieran realmente, no van a ser como las de la Tierra. Es decir, independientemente de que los materiales también son otros, porque la capacidad tecnológica de manipularlos estando en la Luna, por ejemplo, serían distintas, serían menores por ahora, o serían diferentes porque tendríamos las fuentes de energía para construir un edificio en la Luna sin atmósfera, es distinto a las fuentes de energía para construir un edificio en la Tierra con atmósfera. Entonces, digamos, hay ahí lo que normalmente se hace es como alguien hace como un copy-paste o expresa una fantasía que normalmente está sacada de alguna ilustración de años atrás, de alguna revista de ciencia ficción, o se adapta a algún tipo de edificio terrestre, pero justamente ese parecido yo creo que delata la falsedad del asunto, porque un edificio en la Luna construido, supongamos, por una civilización no humana, sería muy distinto a un edificio humano. No hay pensemos que los mismos edificios humanos nos resultan irreconocibles. Me acuerdo en este momento la historia de esta civilización del norte de Perú, que es muy previa a los incas, como unos 1500 o 2000 años incluso, que me sale decir que es Chan Chan, me podría estar equivocando, pero bueno, hay una historia muy linda de que creo que fue una mujer arqueóloga quien descubrió que son unas pirámides que hay en el norte de Perú, unas pirámides construidas no de piedra,
sino con ladrillos de barro, pero son muy impresionantes y muy complejas y sofisticadas, y que había varias en un valle, cerca de Trujillo, si no me acuerdo mal, y ya se había hecho incluso una carretera por ahí, estamos hablando de hace bastante tiempo, y esta mujer pasaba por ahí y decía, qué curioso estas colinas, y hasta que un día, no recuerdo si pidió permiso o hizo una primera exploración, y se descubrió que bueno, que en realidad no había tal colina, que eran unas doñas pirámides, o sea, no tan altas, pero de una base muy grande, y que además rodeadas, o sea, una especie de situación arquitectónica de una ciudad, ¿no? O de una ocupación muy vasta en términos de espacio geográfico. Entonces, eso también ha pasado con, por ejemplo, en el Amazonas, que hace unos años atrás se descubrieron unos pueblos, o sea, restos de unos pueblos que creaban unas empalizadas también muy amplias, que si bien no eran edificios de piedra tampoco, tenían unos edificios hechos de materiales renovables, muy complejos, y eso, digamos, con el paso de los siglos había desaparecido por completo, y alguien pasaba por ahí y decía, acá nunca vivió nadie. Entonces, mi argumento es, si entre nosotros mismos los seres humanos, en distintas civilizaciones y fases de nuestro desarrollo, hemos tenido arquitecturas tan diferentes, imaginemos lo que sería una arquitectura no humana en la Luna o en Marte. Probablemente, a menos que fuera algo muy espectacular como nosotros lo pensamos, no lo podríamos detectar. Imaginemos una civilización que supongamos dominase la gravitación o algún tipo distinto de magnetismo o de superconductores, que son cosas que nosotros sabemos que existen, y que a través de superconductores o de una energía con superconducción sostuviese trozos de metal o de mineral en el aire, pero a lo mejor nosotros pasaríamos por ahí y no lo detectaríamos, veríamos, quizás les permitiría hacer construcciones no visibles. En todo caso, igual es importante no ser completamente negativo. Creo que quienes están buscando, quienes vemos, yo también he visto, no este video en particular, pero otros en YouTube, sobre Marte me recuerdo, sí, que es importante aguzar la mirada, porque en realidad muchas cosas importantes se descubrieron justamente cuando alguien encontró algo que salió del patrón. Hace poco había una discusión si era la famosa Atlántida o no, pero en las costas de Portugal aparecieron los restos de una ciudad que se presume fenicia, que se había hundido en el mar con una especie de terremoto, maremoto, y una ciudad relativamente grande y relativamente importante. No era 4 casas y una fortificación, era una cosa muy impresionante. Y eso fue gracias a alguien que estaba mirando unas fotos satelitales que no estaba buscando, y encontró unos patrones raros, y a partir de ahí agarró el hilo y fue la investigación, ¿no? Claro. Hablábamos hace un rato, Rodrigo, tú y el profesor, sobre la importancia de la competencia en los inicios de la carrera espacial entre la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos. Pero bueno, con los años ese perfil ha cambiado un poco, porque ahora, sobre todo por los costos y porque hay mucho conocimiento y tecnología compartida, hay una gran colaboración entre los países para avanzar en esto. Y el mejor ejemplo tal vez sea la Estación Espacial Internacional, que está financiada, estoy leyendo acá, hasta el año 2024. Es un dato bien interesante de la Estación Espacial, aparte que está a 400 kilómetros de altura. Es el tamaño que es como una cancha de fútbol aproximadamente. Pero el dato más curioso, me parece, es que la gente que está ahí, los astronautas que están ahí, siempre hay por lo menos 3, a veces hasta 7 a 10, de Estados Unidos, de Europa, Canadá, que son los países que colaboran en el proyecto, Rusia también, obviamente, y Japón, ven 16 amaneceres y 16 atardeceres por día, digamos, por el movimiento que hace alrededor de la Tierra. Nosotros vemos uno de cada uno y ellos ven 16 veces. Bueno, eso está financiado hasta el año 2024. De hecho, hablaba un poco con el profe
qué va a pasar después, cuánto pagaría uno por comprar, porque un instituto que se llama Marte, precisamente, que está buscando dinero para financiar el viaje al planeta rojo, después que el Congreso norteamericano aprobó ahora un presupuesto de $20.000 millones para la investigación para ir a Marte, y según el Instituto Marte, que es una institución que financia la NASA, hace falta $1 billón para la aventura de llegar a Marte. Una posibilidad es vender la Estación Espacial Internacional. No me extrañaría que gente como Elon Musk o el dueño de Amazon, Jeff Bezos, la compraran, digamos, y le pidieran alguna utilidad, como un hotel espacial o algo así. ¿Qué opinas tú? Sí, igual hay un comentario a hacer. A veces el pasado puede ser una guía, puede entregarnos moralejas sobre el futuro, y otras veces no, porque las culturas, las civilizaciones cambian de manera insospechada. Ahora, pensando que la nuestra quizás no hubiera cambiado tanto, esta privatización de la exploración espacial, si bien alguien puede decir que tiene efectos, y tiene efectos positivos porque son distintos grupos que compiten en un plan y entonces exploran distintas tecnologías y opciones, y esos gastos no van a los gastos de los presupuestos de los gobiernos, entonces los gobiernos pueden en teoría ocupar lo que habrían gastado en eso en otras cosas terrenas más útiles o más demandadas en teoría. El riesgo que se corre ahí es que también se crean muchos vacíos de tipo legal. O sea, imaginemos que hubiera una estación espacial totalmente privada o una base lunar totalmente privada con fines de lucro, no una base privada, de un grupo de empresas que es una fundación, por ejemplo. Ahí, como el fin es mantener funcionando la base espacial y que esto no genere pérdida, empezamos a ver lo que observamos hoy en día a veces en los vuelos comerciales de los aviones comunes y corrientes, que hace unos años me acuerdo que me enteré que lo tradicional en la línea aérea era que los aviones tomaban el aire que se respira dentro de la línea aérea, obviamente de la atmósfera, el aire que rodea el avión, y eso se sometía a una humidificación o un filtro, y entonces ahí estaba. Y ahora, en los últimos 20 años, la mayor parte de los modelos de aviones, para ahorrar, porque el hacer entrar el aire en el avión, filtrarlo, ponerle humedad, etcétera, etcétera, tenía un costo, se gastaba benzina del avión, combustible en hacer eso, y como cada vez se compite más, entonces hay que ahorrar hasta lo máximo que se pueda. Entonces, así como se achican los espacios entre los asientos, decidieron reciclar el aire adentro de los aviones. Entonces, cuando uno vuela ahora, en general, el aire que se va respirando en los viajes es reciclado. Y este reciclado implica que se le limpia las partículas, se controlan los niveles de humedad, pero ocurre muchas veces, hay dos contras. Una es que como es reciclado, las bacterias y los virus que la gente va estornudando, va respirando, si alguien va con pulmonía, con tuberculosis, las bacterias quedan ahí y son las mismas que uno está respirando todo el tiempo, con lo cual todo el mundo conoce que vuela o que ha volado, la experiencia que es bastante normal hacer un vuelo, incluso un vuelo corto, y uno se resfría, le da gripe, aunque no esté en la temporada. Y el otro tema es que este reciclado, que se hace, se pasa parte, en algunos modelos de avión, no en todos, pero en varios que son comunes, pasa a través de todos unos sistemas cerca de los sistemas hidráulicos de las alas. Entonces, muchas veces hay filtraciones de estos sistemas hidráulicos al sistema de aire, y entonces pequeñas partículas de aceite, partículas flotantes, semi-vaporizadas, entran a las cabinas de los aviones y la gente las respira. Y esto ha dado origen a que hay un caso famoso de Alaska Airlines que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los pilotos y la azafata y los sobrecargos de esa aerolínea le hicieron un juicio a la empresa porque se enfermaban, se enfermaban mucho y de pronto alguna gente se moría, porque por último a lo mejor alguien viaja, hace un vuelo de 10 horas y después vuela 3 semanas, un mes después de vuelta o 2 semanas. En cambio las tripulaciones están volando constantemente. Pero también hubo un famoso caso, si no me acuerdo mal, de Univeria, que aterrizó en Santiago hace unos 8 o 10 años atrás,
y con mucha gente semiconsciente, desmayada, que se presumió un ataque bacteriológico, y no tenía nada que ver, era que se había producido esta filtración de aceite. Entonces, bueno, a lo que apunto con esto es que una exploración espacial totalmente privada y totalmente con fines de lucro, es decir, yo llevo turistas, yo llevo millonarios que me pagan, muy probablemente va a tender a, si no hay unas reglamentaciones y unas regulaciones muy, muy claras y un poder para poder supervisarla, o sea, una entidad que la supervise, vamos a encontrarnos con los problemas que ocurren en la vida real, en cosas menos heroicas de la vida, como la fabricación de papel confort o las farmacias. Es decir, va a estar la tentación de decir, no, si gastamos menos combustible, más rentabilidad, entonces que el cohete vuele en una órbita más baja, o en una órbita donde hay más basura espacial, o en una órbita donde, digamos, hay más exposición a los rayos gamma, y como total la gente no se da cuenta si le dieron rayos gamma o no le dieron rayos gamma hasta que tiene cáncer. Digamos, no digo que tenga que ser así, porque hay empresas que son, y directivos que tienen normas éticas muy fuertes, pero creo que así como la NASA la acusaban de esta burocracia y que todo era muy lento, también esta exploración espacial tan de un impulso, digamos, emprendedor, no sé si llamarlo excesivo, pero centrado en metas muy no nacionales o no de colaboración internacional, podría producir problemas de este estilo. Es un riesgo. Rodrigo, ya vamos cerrando el programa 16 de Las Horas del Espacio. Hemos estado en contacto con Rodrigo Lara, colega periodista desde Buenos Aires, y con el profesor Massa aquí en la casa en Santiago, en Puyehue. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que nos pueden escribir a mundosalien@gmail.com sus preguntas o los temas que quieren que abordemos en los futuros programas, y también mandarnos sus mensajes vía WhatsApp al número 93-654-6534. Rodrigo, antes de cerrar, cuéntame un poco cómo está Argentina, cómo está Buenos Aires, no solo el clima del tiempo, digamos, sino también el clima político, económico. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, mi impresión subjetiva es que hay una mayor, por así decirlo, tranquilidad respecto de lo económico, en el sentido que no hay una turbulencia diaria de que el dólar, la acción, los bonos, las medidas, ya pasó ese momento, crucemos los dedos. Pasó porque hubo un acuerdo con el FMI y un apoyo, incluso una claro, del FMI, ¿no? La semana pasada. Pero a su vez el costo de ese acuerdo fue un cambio de política del Banco Central. De hecho, se fue el titular del Banco Central y vino uno nuevo, con su equipo, y se estableció un sistema como el chileno, que existió en algún momento, de bandas, con techo y piso, pero lo más quizás trascendente en el largo plazo y que puede tener lamentablemente circunstancias no buscadas muy malas, es que para contener la inflación, que fue un 5,7% la de septiembre, imaginen, la inflación de Chile el año pasado llegó al 2%, 2,1% o por ahí. Acá solo en septiembre, es decir, solo el mes que recién terminó, la inflación fue 5,7%, es decir, 2 años y un poquito más, digamos, de inflación en Chile en un solo mes. Se calcula que este año va a llegar al 42, 45%, algunos exagerados dicen que llega al 50%, ojalá que no. Bueno, y para que esto no se acabara esto, se adoptó una política de emisión monetaria, cero, que quiere decir que el Banco Central la máquina de hacer billetes del Banco Central no va a producir un billete más. Entonces, digamos, porque la idea es secar la plaza, la idea es que la gente en Argentina es un país que es bimonetario, es decir, que para efectos de ir al supermercado la gente usa la moneda nacional, el peso argentino, pero en efectos de ahorrar por la inflación o por historias de el famoso corralito de hace casi 20 años y otras que venían de mucho más atrás, la gente no ahorra no ahorra principalmente en
los que pueden ahorrar en peso argentino, entonces ahorran en dólares o en otros instrumentos, pero en general es en dólares la gente más común. Entonces eso hace que el país en la práctica funcione como con dos monedas. Y entonces cuando la gente cree que el dólar va a subir, hasta vende algo y va a comprar dólares. Entonces, para evitar que eso ya sea, o sea, no se va a desaparecer de un día para otro, pero para evitar que en este momento de alta inflación esto siga impulsando la inflación, esta costumbre, esta psicología, esta cultura ya enraizada, se decidió, y porque todos andan asustados, secar la plaza de pesos, es decir, que la gente no tenga pesos para comprar dólares. Ahora, es como, alguien me podría decir, es como redecorar un departamento a cañonazo, es decir, tengo un departamento y quiero botarle 2 murallas y hacer más grande el living, y entonces en vez de ir con un martillo, ir de a poco viendo cómo va quedando, pongo una granada o un explosivo y vuelo. El problema es que al botar esa muralla a lo mejor se me cae la muralla que da a la calle, digamos, se me rompen todos los vidrios. Entonces el efecto secundario de esto es que las empresas, o sea, la idea es que las empresas también hacen lo mismo, también tienen sus ahorros en dólares. Entonces es obligar a las empresas a vender los dólares para poder financiarse, porque por otro lado los bancos que le prestan a las empresas a veces para cubrir los sueldos, para cubrir compras, que uno compró algo, un empresario compra algo y después le tienen que pagar sus propios clientes, para pagarle a los proveedores tienen que cobrar, pero eso está desfasado, se descalza. Entonces ahí entran las líneas de crédito que las empresas tienen con los bancos. Entonces la idea es que la tasa de interés y ahora está en 72 o algo así, 74%, que es una locura total. Entonces no se le puede pedir plata al banco, y los bancos a su vez están obligados a tener más plata guardada, que el nombre técnico de eso se llama encajes. Entonces el cuento es que, digamos, la idea es que de aquí a junio del año que viene el Banco Central no va a emitir nada. Entonces todos predicen que eso va a provocar una recesión muy profunda. Es decir que, y cuando esa recesión profunda, la idea es que mate la inflación. El problema es que también podría matar a la sociedad, es decir, podría matar, sería la paz de los cementerios. Y el problema es que el año que viene hay elecciones presidenciales y de la mitad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Entonces, dependiendo de cómo se pilotee toda esta situación y si se profundiza mucho en la recesión o no, vamos a ver un escenario de elecciones que pueden ser más polémicas, convulsas, con mucha pobreza o con mucha indigencia. Ya se nota a la indigencia en las calles de Buenos Aires ha aumentado respecto a lo que se veía hace unos 4 meses. Pero bueno, es un tema que es complejo y habla de un fracaso tanto de una dirigencia pero también del país como país en poder. Siempre es como una danza. El problema es que no solo bailan como 3 o 4 a la vez, y tiene que ver un poco también con esto que en Latinoamérica siempre estamos, lamentablemente, como pasó en Brasil, pasa en Colombia, pasa en México, que pese a que se hacen muchas reformas y cambios, etcétera, etcétera, que algunos son beneficiosos y implican realmente saltos de calidad en muchos aspectos, en la base son todas estas economías que dependen mucho tanto del mercado interno, que es lo normal, pero que sus exportaciones son muy, muy primarias, son muy de materias primas. Es cierto que nos dicen que la uva que va envuelta en un plástico que respira y que tiene unos microporos, y la uva misma tiene no sé qué, una vitamina porque le hicieron un pequeño cambio genético y eso tiene un valor extra, la uva así a la buena de Dios. Eso es verdad, pero en realidad el otro día leía con gran sorpresa que el país más industrializado del mundo es, si no me acuerdo mal, son Suiza y Singapur, que uno no piensa en Suiza como un país industrial o en Singapur como un país industrial. Por supuesto que no son industrias en el sentido que como las industrias de Quintero en Chile que están contaminando, son industrias a lo mejor como robótica. Bueno, Singapur fabrica piezas y partes de aviones, por ejemplo, que es una cosa sorprendente. Un país chiquitísimo. O son unos software muy sofisticados, etcétera. Entonces, bueno, eso también lleva a que sea más dificultoso para estos países, y especialmente uno que es mal administrado, donde hay también elementos como estructurales. También la gente tiene un deseo natural
de vivir mejor de lo que el país permite, en el sentido que justamente todo esto que hablaba el profesor de internet, la conexión, WhatsApp, gente que viaja y dice, bueno, yo fui a Nueva Zelanda, ¿por qué no puedo vivir como en Nueva Zelanda? O como en Alemania. Bueno, porque Nueva Zelanda y Alemania hicieron la pega y desarrollaron un montón de instituciones, pero también hicieron un montón de políticas sociales, educativas, que generaron todo un tejido social más homogéneo en el buen sentido, donde hay cada uno puede expresar su individualidad, pero hay ciertas cosas básicas que están aseguradas, y entonces hay como un equilibrio entre derechos y deberes que a su vez se expresa y también que no se pierde capital humano. Nuestros países, yo creo que son países donde mucho capital humano nunca llega a florecer, o vemos personas que en otras circunstancias no tenían que ser ni científicos ni artistas geniales, pero podrían haber sido personas en trabajos más plenos y más creativos, y eso no logra cuajar. Entonces, bueno, para resumir, yo creo que ahora viene el desafío de que esta recesión no se profundice tanto, que se convierte en una depresión, por un lado, y luego que, aun cuando no llegue depresión, los efectos sociales no sean tan graves que creen problemas políticos, en especial porque, como vienen las elecciones, va a ser natural que los distintos grupos opositores y los mismos distintos grupos que están en la alianza del gobierno se peleen entre sí, compitan, pero eso va a generar tensión. Y como vimos lo que está ocurriendo en Brasil, que hay elecciones en diciembre, y donde, bueno, el problema a veces, que yo creo que es algo universal del ser humano, por lo menos en el mundo occidental, es así, es que todos tendemos a querer que las soluciones sean fáciles, y hay como un hechizo. Cuando el profesor hablaba de Pinochet y el sí y el no, ¿por qué la gente, ese 44% que votó a favor del sí? Por muchas diversas razones, pero una de las razones principales es que mucha gente que es muy inteligente y es muy sensible en los aspectos de su vida, le tranquiliza mucho que alguien le diga que el mundo es blanco-negro, que estos son los buenos, estos son los malos, que en realidad este es el camino y hay que insistir y no importa, si llevamos 15 años en recesión, vamos a seguir, hay que seguir hasta que se dé la luz al final del túnel, y así eso genera, no sé, el mundo maya cayó, desapareció la civilización maya, aunque sobrevivieron varios de sus miembros. Ahora se descubrió hace poco que parece que habían sido como entre 4,8 y 6 millones de personas, mucho más de las que se pensaban, porque fue una civilización que, digamos, prefirió seguir creyendo una visión de mundo que le presentaba que las cosas eran así, y la gente, todos nosotros, eso nos incluye a ti y a mí, Charlie, a Alex, nuestro amigo controlador, a los amigos de Nahuel Buta, tenemos el ser humano somos medio perezosos en ese aspecto, somos flojos. No nos gusta que nos vengan a cambiar la película, especialmente mientras más vive uno, más avanzó en la película. Si está en la mitad de la película o al final de la película, Dios no quiera, uno no quiere que le vengan a decir que la película que uno vivió no era la película, que era otra la película. Entonces yo creo que entre el sí y el no, después de 17 años o 16 años de un gobierno militar que era una dictadura, mucha gente, imaginemos a alguien que a lo mejor tenía 40 años, el 73, y después el 80 tenía 58, o tenía 50 y ya tenía 70 años, no quería que le vengan a decir que en realidad esos 17 años habían sido perdidos, o habían sido una época súper oscura, o había sido una época donde quizás se podría haber vivido mejor, no sé si a lo mejor tan económicamente mejor, pero sí mejor en términos de sentimientos, de libertades. Porque, o sea, entonces la gente prefiere creerse que, bueno, no, que esto fue bueno porque había unos malos, y a veces habían unos malos, digo, pero a lo mejor no eran tan malos, o a lo mejor no eran tan peligrosos, o a lo mejor se podía lidiar con el problema de otra forma, pero no queremos eso. No, es como cuando uno se pelea con un vecino, que medio que termina a veces con razón, pero el 99% de las veces sin razón, exagerándolo y satanizándolo, y después si alguien le viene a decir que el vecino en realidad era Einstein o era un buen tipo, uno dice no, si en el fondo era un mal tipo, porque toda esa rabia que uno juntó, todo ese malestar, todo eso, uno no se lo puede representar uno mismo como que era
uno había sobre reaccionado o uno estaba totalmente equivocado a ese aspecto, ¿no? Entonces creo que eso le juega en contra, en el caso argentino ahora, por ejemplo, a que hay dos visiones muy contrapuestas entre el gobierno y la oposición, y el gobierno mismo no se le cayeron sus planes iniciales. Alguien decía el otro día que el gobierno argentino había tenido un plan A, un plan B, un plan C, y que ahora estamos en el plan D. Y entonces, aun cuando la realidad no nos enseña, o sea, el gobierno actual no está cuestionando sus presupuestos. Tal vez no tendría que cuestionarlos todos, porque si no, no sería de un arco el lado político, pero es importante, por ejemplo, y con esto cierro, ¿no? Una cosa importante que yo creo que pasó en Chile, y ha pasado en Latinoamérica, pero en Chile por suerte ha pasado quizá un poco más fuerte, es que hoy en día a nadie la pobreza en general le parece natural y merecida. O sea, en general se entiende que la pobreza podría ser elegida por alguien que dice, no, yo me voy a vivir a la playa, a la montaña, y porque quiero meditar o quiero vivir así en una vida monacal, porque soy religioso, porque no sé qué. Pero no hace tanto tiempo, y digo principio de los años 90, en los años 80, en los años 70, la pobreza para mucha gente era como un estado natural, que los que estaban ahí medio que se lo merecían, y si no se lo merecían no se podía hacer mucho. O sea, no era responsabilidad del resto de la sociedad crear una sociedad donde eso no se reprodujera. En cambio, hoy por suerte, por lo menos en la extrema pobreza ya tenemos un acuerdo de que la extrema pobreza se puede eliminar, y no solo que se puede, sino que se debe eliminar. En buena hora. Así que bueno, espero que haya un aprendizaje, pero como vemos en Brasil, yo creo que siempre está la tentación de caer en estas oposiciones así salvajes. Estamos a poca hora. Yo creo de que saber el miedo lo que pasa en Brasil. Claro, y yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque uno dice, bueno, a mí no me va a pasar porque yo soy del partido 26, y este partido es como tolerante y no sé qué, pero yo veía hace poco, hoy día, justamente una nota sobre el sí y el no en un diario chileno muy importante, y leía los comentarios, y a raíz de una persona que decía que bueno, que ella se había arrepentido de haber votado, en este caso por el sí, que se daba cuenta ahora que había sido una cosa que era muy joven y no lo pensó, y la filmaron y dijo, sí, voten que sí, que había sido un error. Y la gente que escribía, muchos decían cosas crueles, absurdas, digamos, envidiosas quizás, pero otros decían que no, que en realidad ella no debía decir que se arrepentía, que debía ser consistente y consecuente hasta el final. Y la vida no es así, porque en realidad justamente el ser humano, si ha llegado a donde llegó, no fue por ser consistente hasta el final, porque digamos, un tiburón es consistente al final, un león es consistente hasta el final, pero el ser humano justamente, la base de su parte genial es su flexibilidad, que no significa que todo vale, que da lo mismo cualquier cosa, que la gente no tenga valores, sino significa que cómo se interpretan los valores cambia según la época. Es decir, uno puede tener el valor de no a la crueldad, y uno puede defenderse violentamente sin ser cruel, digamos. Por supuesto que es más difícil si alguien es asaltado o alguien está en una guerra. Naturalmente, en la emoción de ese momento, en la adrenalina de ese momento, va a tender a quizás a sobre responder, a demandar. Pero si aprendimos hace miles de años que existe una cosa que está en la Biblia misma, que es digamos, la proporcionalidad de la respuesta. Si una persona, no sé, me rayó el auto, yo no tengo derecho a matarlo, digamos. Creo que aunque muchos tengan las ganas de matarlo y sea natural tenerlas, no es que por eso la persona a lo mejor es Aló, Rodrigo, te perdí, Rodrigo. Bueno, este programa ha sido bien especial hoy día porque por el aniversario de la NASA esta semana, por el aniversario del 5 de octubre, el aniversario del plebiscito, ganó el no, y hemos hablado con José Massa de Ciencia, Historia, y con Rodrigo Lara de Ciencia, Historia y Astronomía. Ha sido un programa muy interesante, nos despedimos, lo dejamos hasta acá, nos vemos el próximo viernes, siempre a las 5:30 por radiomillaray.cl y por el 91.9
FM de Mayeco. Muchas gracias a Tito Jara, el radio controlador, y nos veremos entonces, nos escucharemos y hablaremos en Invasores del Espacio 17 el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, Rodrigo, nos vemos. En Millaray Radio, señal Angol, hemos llegado al final de esta hermosa aventura donde buscamos acercar cada vez más la astronomía a nuestra región. Seguiremos mirando al cielo en busca de tantas preguntas que surgen desde nuestra pequeña existencia en el planeta Tierra. Invasores del Espacio continuará su trabajo en pos de llegar a las estrellas. El prestigioso astrónomo y Premio Nacional de Ciencias José Maza Sancho y el periodista Rodrigo Lara Serrano volverán la próxima semana a conversar con Millaray Radio, siempre bajo la conducción del periodista Charlie Donoso. Invasores del Espacio fue una presentación de Fundación Astrolab. Una pausa y ya volvemos. No te despegues. Si ya te cansaste de los arreglines de precios, ¡rompe con las cadenas! En Farmacias Pitasur encuentra los precios más bajos y la mejor atención todos los días. Ven y cotiza con nosotros. Compara tus convenios con nuestros precios. Encuéntranos en Angol, Coyipulli, Laja y Purén. Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur, Farmacias Pitasur,